Buenos días, amigas y amigos. Ya estamos dispuestos a llevarles a ustedes otra emisión de su programa Mar de Fondo. Hoy nos acompaña acá en el estudio el doctor Franklin Jiménez, que es un abogado margariteño, para más señas, hijo del conocido médico Francisco Jiménez. Así es. Y él es abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Margarita y con maestría en esa área, justamente, además de toda una amplia, decimos currículum o prontuario. No, vamos a estar con currículum, por lo menos un poquito de experiencia. Con un amplio currículum en esta especialidad. Además también tiene la especialidad de Derecho Administrativo, de manera pues que el hombre conoce, yo creo que todo lo que hay que conocer en esta materia de la cual queremos hablar en el día de hoy, dado pues los procesos que está viviendo el país en el orden político, en el orden administrativo, y básicamente pues con estos convocatorias a consultas el próximo domingo que hace la oposición venezolana y a la Asamblea Nacional Constituyente que hizo semanas atrás el presidente Nicolás Maduro y que tiene fijada la fecha para la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente el próximo 30 de este mes. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias al programa Mar de Fondo y estar contigo y poder darle un poquito de información a las personas que seguramente en este momento lo necesitan muchísimo. Sí, yo creo que verdaderamente hace falta mucha orientación porque en medio de este mare magnum de noticias encontradas, de repente el ciudadano común, como yo, como quienes hablan, Marcos Tineo, nos encontramos ante la dificultad de decidir, oye, ¿quién tiene razón? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién no la dice? Porque realmente la mayoría de los venezolanos, no sé si por fortuna o por desgracia, no somos conocedores expertos de esta materia. ¿Quién tiene la razón o ambos tienen la razón o ambos no la tienen? Ok, Marco, vamos a ver varias cosas allí. Evidentemente, la Constitución es una sola y todas las personas que quieran trabajar con la Constitución al final tienen que trabajar con ella. Aquí el problema es cuando las personas se van interpretando la Constitución hacia otras áreas. Digamos, vámonos con la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente evidentemente existe dentro de la Constitución y es una forma de modificación de lo que es nuestro pacto social puro, que evidentemente es la Constitución de la República, o de cualquier república, de cualquier país. Ahora, ¿qué es el Estado, o en este caso el Poder Público Nacional, enmarcado con el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y todos los órganos que puedan estar cerca, trabajando hacia la opción de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden realizarlo? Sí, a nivel de iniciativa. El problema ha sido posteriormente a cómo se ha hecho el proceso del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Ya es extremadamente conocido lo que puede establecer el artículo 347, 348 de la Constitución sobre lo que es iniciativa y convocatoria, o el artículo 5 de la Constitución con respecto a lo que es ese poder de la soberanía ejercida por el pueblo, que se puede ejercer en muchas otras formas y vamos a dejarlo un poquito para después. Pero evidentemente, el que tenga el derecho a hacer un llamado a la Asamblea Constituyente existe para el Poder Ejecutivo. El problema no es sobre cómo es el derecho, sino es cómo ese derecho es ejercido. Cuando el derecho es ejercido de forma fraudulenta, o sea, no se hace lo que debe hacerse. ¿Qué es lo que debió haber sido? Es como cuando uno hace una ley en la Asamblea Nacional. Para poder hacer una ley en la Asamblea Nacional alguien tiene que llevar ese proyecto de ley, esa iniciativa. Esa iniciativa al final tiene que pasar todo un proceso de discusiones para que después se hagan las discusiones, se pueda ser aprobada o sancionada por la Asamblea Nacional, que es el único órgano que podría aprobar una ley, para que sea promulgada por el presidente de la República. Si eso es como una ley, y así es que debe hacerse, ¿qué pasa con una Asamblea Nacional Constituyente? El presidente, el 348 es claro con respecto a quienes pueden tener la iniciativa,
En este caso el presidente de la República lo hizo, pero después nos viene el resto del procedimiento. Y el procedimiento lo que decía era que tenía que ser consultado a la población para que después pudiera hacerse la Asamblea Nacional Constituyente. Aun cuando dicen que la Constitución del 99 tiene un paso diferente a lo que fue la del 61, el principio de progresividad me dice que todo derecho que yo tengo ganado no se me puede quitar. Por lo tanto, si ya yo tengo un derecho ganado con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, después con el Tribunal Supremo de Justicia, donde me indicaba de que yo tengo que aprobar unas bases comiciales, porque no hay no hay una ley que me establezca cómo debe hacerse esta Asamblea Nacional Constituyente, yo como población he tenido que aprobar esas bases comiciales. Esa es la observación fundamental a todo este proceso. Al proceso, si las bases comiciales hubiesen sido a través de una elección universal, directa y secreta, con un sistema de ya no progresividad, sino de proporcionalidad, como se elige un diputado, eso quiere decir de que en un sitio donde tengas mayor población, evidentemente tendrás que tener más representación, en un sitio donde tengas menor población, menor representación. Por lo tanto, un municipio como Chacao, por decir algo, con más de 600.000 electores, debe tener entonces mayor cantidad de representantes que un municipio como Villalba, con quizás 10.000 o 15.000 personas. No es que el municipio de Villalba no tenga que estar representado, claro que lo está, pero evidentemente la cantidad de personas hace que la proporcionalidad sea distinta. O sea, el segundo también una de las carencias de las bases, claro, esa porque quizás no se toma en cuenta la población, sino la territorialidad. Hay dos formas, tanto la parte sectorial como la parte territorial. En la Constitución, cuando se hizo la Constitución del 99, ya se había hecho la opción de la parte de sectores, en este caso fue el indígena, pero ahora establecieron una parte de sectores mucho más ampliada. Cuando no estamos hablando de la votación de un sindicato, no estamos hablando de una votación a un colegio, estamos hablando de una votación de importancia nacional. Por lo tanto, el voto no podía estar sectorizado, quizás con la parte indígena, pero debería estar sectorizado a quién, a toda la población. Por eso es que las bases comiciales, al no estar llevadas hacia lo que es el principio de universalidad del voto, ya las bases comiciales empiezan a tener un problema. Más allá que en esas bases comiciales, adicionalmente no se establece el tiempo de creación, el tiempo que va a durar esta Asamblea Nacional Constituyente. En estas bases comiciales ha tenido que establecerse el para qué exactamente. O sea, yo si creo una nueva constitución, si voy a hacer una Asamblea Nacional Constituyente es para cambiar una constitución o hacer modificaciones puras a una constitución, porque si le voy a cambiar son 2 o 3 cosas, para eso hago una reforma que es diferente o una enmienda. Ahora, actualmente hemos visto al presidente decir de que va a establecer, en dado caso, leyes cuando no debería hacer una Asamblea Nacional Constituyente unas leyes. Pero eso es nada más con respecto a eso. O sea, el problema fue el modo fraudulento en cómo se hizo el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahora nos vendría el otro caso, que es el 16 de julio con el... Antes de entrar allí, para precisar algunas cosas, Seguro. La semana pasada estuvimos conversando con el doctor Félix Roque y él señalaba que, contrariamente a lo que piensa la gente, la Asamblea Nacional Constituyente también tiene sus límites. Señalaba un poco, entiendo eso del principio de la progresividad, es decir, no se puede instaurar, por ejemplo, una monarquía donde antes ha habido una república y ese tipo de cosas. Eso es cierto, eso es perfectamente válido, porque yo entiendo que una constituyente tiene la misión de refundar a la nación, al país, y si habla de refundar, puede refundarla desde el principio, es decir, puede cambiarlo todo. Mira, aparentemente, o lo que debería ser con los principios legales de derecho comparado a nivel internacional, los derechos humanos ganados no pueden ser echados atrás. O sea, la nueva constitución no podría decirme ahora que pueda haber pena de muerte, cuando mis derechos fundamentales en la constitución actual me dice que tengo un derecho a la vida. O si mi constitución actualmente me dice que yo tengo un juez natural, no podría decirme mañana que ahora en cualquier caso podría determinarse si es por justicia militar o no. Entonces, evidentemente, esta Asamblea Nacional Constituyente, al tener esos
poderes plenipotenciarios podría hacer unos cambios realmente drásticos en la Constitución. Ese es el problema. El problema De es... hecho, yo recuerdo, por ejemplo, la Asamblea Constituyente pasada, la anterior, cambió el Parlamento, eliminó Así la es. Cámara de Diputados y hizo un Parlamento unicameral, ¿no? Ok, y ojo, y ahí hubo quizás un conflicto porque cuando tú hablas de un sistema federativo, un estado federativo, los estados federativos puros normalmente tienen sistemas bicamerales, aun cuando puede existir evidentemente un sistema unicameral. Cuando se cambió la Constitución del 99, evidentemente hubieron quizás dos o tres cambios fundamentales. Evidentemente el haber tenido mayores los derechos humanos evidentemente fueron mejor plasmados. Ahora tenemos mayor cantidad. No es que antes no lo teníamos, sí lo teníamos, pero evidentemente se plasmaron de una mejor forma. La otra cosa fueron dos poderes adicionales, ciudadano y electoral, y cambios evidentemente a poderes legislativo, ejecutivo y ciudadano con respecto, por decir algo, una sola cámara, un vicepresidente Bueno, o ahora otra cantidad de se está salas. planteando cambiar, también instaurar el poder comunal en detrimento del poder municipal y del poder regional. El solo hecho de instaurar lo que podría ser un poder comunal y quitar la palabra federalismo, prácticamente estaríamos perdiendo un sistema, parte de un derecho progresivo, que es perder las gobernaciones, perder las alcaldías. Y no digo perder gobernaciones y alcaldías por perderlas, sino es perder el derecho del ciudadano a elegir a quien te está gobernando a nivel regional y municipal. Eso sería realmente un retroceso que en la Constitución del 61 fue ganado con una enmienda constitucional donde pudimos elegir a gobernadores y a alcaldes por medio del voto universal y directo. Lo otro que está en entredicho es la posibilidad o no de que el resultado de una eventual Asamblea Nacional Constituyente, o sea, una nueva constitución, sea o no sometida a la aprobación del pueblo. Hay gente de los que están propiciando la idea de que no tiene que ser ya aprobada una nueva constitución por el pueblo, porque ya ha sido aprobada por delegación del poder originario por unos constituyentes, ¿no? Bueno, las bases comiciales, al final, cuando se introdujeron las bases comiciales, en el último día se introdujo un artículo adicional en donde sí tenía que haber, lo exponía el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, que tenía que ser consultado el pueblo, no al principio para iniciar, sino para aprobar la Asamblea Nacional. Aquí está un peligro muy grande, evidentemente, porque seguimos estando de que esté o no esté la Asamblea Nacional Constituyente, aún con la Asamblea Nacional Constituyente vigente, la Constitución Nacional sigue también estando vigente. Por lo tanto, sea lo que decida o no la Asamblea Nacional Constituyente, esa nueva Constitución no estará vigente hasta que esta actual sea derogada. Pero la que está actualmente dice en el 348 de que para que una nueva Constitución sea aprobada tiene que ser llevada a consulta popular. Ahí sí, en la parte consultiva quizás es ambigua, pero en la parte de que debe ser consultada esa nueva constitución es exacta. Por lo tanto, la Asamblea Nacional Constituyente puede crear una nueva constitución, pero tiene que ser aprobada por la Asamblea, por el pueblo a través de elección universal, indirecta y secreta. Eso es importante. No es que yo cree una nueva constitución ya está aprobada de por sí, o de por sí, o sea, tiene que ser aprobada por el pueblo. Aquí viene el peligro. ¿Qué decidirá un TSJ o qué decidirá una Asamblea Nacional Constituyente o un Consejo Nacional Electoral? Pero no es sobre cómo se va a hacer la aprobación de forma inmediata, no puede hacerse, tiene que llevarse a consulta, sino que ellos pueden decir tranquilamente de que si yo elegí mis constituyentistas de forma sectorial y territorial, ahora apruebo de forma sectorial y territorial. Sería otro golpe institucional o otro golpe al Estado de Derecho en Venezuela con respecto a cómo aprobar una nueva constitución, que debería ser de forma elección universal, directa y secreta a través de un referéndum consultivo diciendo sí o no a toda la población. Bien, amigos, estamos conversando con el doctor Franklin Jiménez, abogado y profesor de Derecho Constitucional, y con él vamos a seguir haciéndolo una vez que hayamos cumplido con el compromiso del corte. Ya venimos y seguimos con más.
Bueno amigos, estamos de regreso aquí en Mar de Fondo conversando con Franklin Jiménez, abogado constitucionalista, profesor de esta especialidad, además de experto en materia administrativa. Con él hemos hablado de la parte de la Asamblea Nacional, de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y algunos otros de sus aspectos. Vamos a entrar ahora a lo del tema de esta convocatoria a consulta popular, a plebiscito para decirlo más rápidamente, nombre que ha generado también polémica porque dicen que como tal no aparece en la Constitución la expresión plebiscito. Pero justamente, déjame apoyarte ahí y vamos a corregirlo de una sola vez. No es un plebiscito. ¿Ok? Realmente es una consulta popular. No hay que abreviarlo, hay que colocarlo con nombre y apellido. Consulta popular y plebiscito son dos cosas distintas. Inclusive, dentro de lo que es el derecho, en este caso nuestro derecho venezolano, el plebiscito sería, todas son una consulta. Una consulta es preguntarle a la población, en este caso preguntarle a los venezolanos o a los ciudadanos y las ciudadanas algo de trascendencia. Eso es una consulta. Evidentemente, y esas consultas pueden ser nacionales, estadales o municipales. Cuando yo hablo de un plebiscito, es sobre todo una consulta de carácter público, pero sobre todo que puede ser solicitada por cualquier órgano del poder público, pero sobre un interés político puramente. Eso es lo que es el concepto de plebiscito, o palabras más, palabras menos. Ahora, tengo otra cosa que me dice la Constitución, que también es una consulta. Lo que es los referéndum. Es un referéndum consultivo, sobre todo de consulta, pero también el abrogatorio, aprobar o derogar una ley, y el referéndum revocatorio. Todo es una consulta. ¿Qué pasa con los referéndums? Los referéndums son consultas a la población sobre algo específico, bien sea lo que te dije, consultar, aprobar, abrogar o revocar, pero que debe ser llevado por el poder electoral. Ahí está una diferencia. La consulta popular, en cambio, es una manifestación de voluntad llevada o solicitada por cualquier parte, ¿ok?, sobre algo de interés. Por lo tanto, cualquier parte puede ser la sociedad civil como tal. No tenía que ser un poder público. Cuando la Asamblea Nacional establece, parece que es un plebiscito, pero después como se desarrolla, ya la sociedad civil empieza a tener un algo. Por lo tanto, si es una consulta popular, vamos a hacer una manifestación de voluntad, no vamos a hacer un voto. Si fuera un plebiscito, fuera un voto. Y eso tiene carácter de obligatorio cumplimiento para la autoridad pública. Mira, ahí hay varias cosas que hay que pensar. Primero hay que darle el estamento de constitucionalidad a la consulta popular. Más allá del artículo 5 de la Constitución con respecto a ese poder del soberano, hay otros artículos adicionales que hay que plasmarse. Uno, evidentemente, el 62 y 63 de la Constitución, 62 sobre el sufragio, 63 sobre el sufragio y 62 sobre ese poder que tienen los ciudadanos para poder estar en cualquier o poder participar en cualquier estamento que pueda ser a nivel político o público. O sea, puede estar interesado en todo lo que puede saber, puede estar a nivel de la administración pública. Después nos vamos al famoso artículo 70, y este es el más importante a nivel de la consulta popular, porque te dice que, y respalda el artículo 5, de que es una forma de participación protagónica, y ya el artículo 2, 4, 6 de la Constitución me dice que este gobierno debe dar el protagonismo y la participación al pueblo, pero me dice que es una forma de participación protagónica del pueblo en lo político, y abre dos puntos, te dice el revocatorio, la elección popular, pero después te dice la consulta popular. Y después de la consulta popular te dice cabildos, asamblea ciudadana, y después te dice que tiene carácter vinculante. ¿Carácter vinculante para quién? Debe ser para el Estado como tal, para claro, todo el Estado. Es de suponer. Incluyendo evidentemente dentro de un Estado que lo conforma el poder, pero también los ciudadanos en un territorio. Entonces tiene que ser vinculante para todas y cada una de las personas que son parte del Estado venezolano, pero también para todo el poder público.
mucho más para quien lo convocó, que en este caso fue la Asamblea Nacional a través del poder público, pero debe ser carácter vinculante. Vinculante es que tiene que ser observado, tiene que ser respetado, así como una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia me dice que es vinculante. ¿Y por qué es vinculante? Porque tiene que ser vinculante porque los otros poderes me lo exigen. Es vinculante porque la Constitución lo dice. Dice, toda sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es de carácter vinculante. Entonces, si la Constitución me dice de que la consulta popular es de carácter vinculante, no es de carácter vinculante porque los otros poderes no lo aceptan por cómo fue convocada. Ahora, eso es parte. Y evidentemente la Asamblea Nacional tenía una posibilidad de poder convocar a través del artículo 187, numeral cuarto, que es de las atribuciones del poder de la Asamblea Nacional sobre cómo establece la participación, y el artículo 222 de la Constitución me dice que la función de control del poder legislativo lo ejerce a través de interpelaciones, entrevistas, pero también a través de preguntas. Y la consulta popular son preguntas. Bien, pero estamos en tiempos en donde nadie confía en el otro. ¿Quién garantiza la pureza de un proceso en estas condiciones donde no hay un órgano oficial que lleve el control del proceso de consulta que se va a hacer el domingo? Evidentemente, la rectora Tania Amelio dijo, esto no es válido porque yo no llevo el proceso, aun cuando las consultas populares no tienen por qué ser llevadas por el Consejo Nacional Electoral. Ya algunos políticos han dicho, como Pedro Carreño o entre otros, de que esto no es válido, el mismo Diosdado Cabello, porque no está llevado, porque no está ni el Plan República ni el Consejo Nacional Electoral. Evidentemente, de que esto empezará a tener validez por una serie de cosas. Evidentemente que la población no solamente asista, sino que la población también al final, cuando se empieza a hacer el conteo, esté allí y ellos sean los auditores de este proceso. El propio ciudadano. Segundo, la iglesia va a jugar un papel fundamental. Las universidades van a ser también con su valor o su parte ética y moral, su valor ético y moral van a tener también un peso fundamental. Se está hablando de que varios parlamentarios a nivel internacional puedan tener ese peso y valor específico, que le den también ese aval como testigos, como acompañantes, o como... claro, como testigos, y que ellos den ese aval de que el proceso realmente se hizo de manera pulcra y que el proceso final fue la determinación de una manifestación de voluntad de ese pueblo a unas preguntas sobre que si yo quiero o no una Asamblea Nacional Constituyente, si yo quiero que se me respeten mis derechos humanos y si yo quiero realmente tener un proceso de elecciones universales, directas y secretas de gobernabilidad. Eso es lo importante. Leía hace un par de días un tuit y me parece, y creo que es buenísimo traerlo a colación. Le decía en respuesta creo que fue a Diosdado Cabello, Diosdado Cabello renunció, así que no sé si llamarlo diputado o no, pero al señor Diosdado Cabello, decía, mejor dicho, fue a la rectora Tania Amelio, decía, si la consulta popular no tiene carácter vinculante, entonces, ¿cómo fue que en 1811, cuando se hizo nuestra Carta de Independencia, cómo fue que entonces para nosotros sí tuvo valor vinculante nuestra Carta de Independencia, porque o tenía que ser acaso aprobada por Fernando VII o tenía que ser aprobada por España? Para nosotros tuvo carácter vinculante, nosotros lo necesitamos de España. Por lo tanto, ¿qué se dijo en ese día de libertad en los años 1810, 1811? Soy soberano, soy pueblo. Bueno, pero eso nos llevó a una guerra de 20 años, ¿no? Evidentemente, existió esa posibilidad. Hoy por hoy la globalización y la geopolítica va a evitar eso, pero ya tenemos 100 días de un conflicto dado que quizás no hubiésemos llegado a las muertes o a las detenciones y la gente herida si aquí hubiesen pasado al menos dos cosas. Una Asamblea Nacional Constituyente con las bases comiciales que tenían que ser, con una elección universal directa y secreta, no estuviéramos en esto, o sencillamente el manejo constitucional de lo que ha sido la Constitución. Respetar a un poder legislativo de sus atribuciones, hacer elecciones cuando había que hacer elecciones y manejar la institucionalidad. Si eso hubiese sido, no estuviéramos en otra cosa. No hace falta ser adivino para saber que los resultados
de la consulta del próximo domingo no van a ser reconocidos porque ya lo han dicho por el Evidentemente. gobierno. Como tampoco entiendo que de hacerse la elección del 30 de julio, tampoco va a ser reconocido sus resultados por la oposición. Esto no va a llegar a ¿qué? A 2 gobiernos, 2 asambleas, 2 fiscales, porque ya tenemos un vicefiscal nombrado por la fiscal general con aprobación de la Asamblea Nacional. Tenemos una vicefiscal que está actuando por su cuenta, nombrada por el Tribunal Supremo. Es decir, 2 gobiernos, 2 estados. El conflicto de la separación de poderes en Venezuela ha sido caótico, no desde 2015, sino que ha sido desde casi hace 5 años, aún de forma interna. Ahora, yo creo que una de las cosas que sí va a ser vinculante realmente no es si se aprueba o no una Asamblea Nacional Constituyente o si la consulta popular aprobó o no las preguntas, va a ser la participación que se dé en ambos casos. Si una Asamblea Nacional Constituyente tiene una participación del 10% o 20% de la población y una consulta popular tiene una participación de un 80 o al menos un 60% de la población, si la Asamblea Constituyente se hace con 1 millón de personas, de electores, y a la consulta popular van 6 o 7 millones de personas, creo que eso va a ser lo vinculante. Ahí es donde va a estar el peso de decidir cuántas personas hay o no hay y hacia dónde debe irse, que al final tiene que ser una salida consensuada en Venezuela. Lo necesitamos, quizás un gobierno que pueda hacer un consenso y podamos tener una salida realmente a lo que necesitamos. El respeto a la Constitución. Si tuviésemos realmente el respeto a la Constitución, Venezuela no estuviera pasando así. Y eso quizás mucho del culpable de esto se llama Tribunal Supremo de Justicia, más allá del gobierno entero. Bueno, amigos, ya ustedes lo han oído. Creo que podemos tener más elementos para continuar esta discusión. Vamos a seguir haciéndolo con distintos personajes en los siguientes semanas y días. Y a ustedes, amigos, bueno, quiero darles las gracias al doctor Franklin Jiménez por habernos acompañado. Gracias hoy en la mañana. por estar acá. Y a ustedes, amigos, por la sintonía. Los esperamos el próximo viernes a esta misma hora y por el mismo canal. Hasta el próximo viernes. Y el sol de Margarita, el periódico de la verdad. www.elsoldemargarita.com.be